Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro Rey por su presencia, por su providencia, al Espíritu Santo por instruirnos en todo tiempo, en toda circunstancia, todo escenario es propicio para que el Espíritu de Dios siga estableciendo sus diseños, sus propósitos, siga cincelando nuestra vida, nuestro carácter, siga alentándonos y desafiándonos a poder establecer, así como en el cielo, también aquí en la tierra, a poder ser representantes efectivos de aquello para lo que Dios nos ha constituido, de aquello para lo que Dios nos ha posicionado en esta dimensión llamada tierra y en este escenario regional que ciertamente no es, y en este contexto histórico y en este punto de la cronología humana, no podemos aceptar que somos el resultado de un azar en ninguna de sus expresiones. Aún nuestra manifestación por medio de la gracia de Dios en este tiempo, en esta nación, en esta cultura, forman parte de su designio y de su determinación divina. Por lo tanto, una vez más, la necesidad de entender que Dios ha hecho de nosotros una expresión de confianza y que tenemos que estar a la altura y que no tenemos excusa, porque si Dios nos puso en este territorio y nos puso en este mojón de la historia, es porque Él entiende, sabe que tenemos lo necesario con la ayuda del Espíritu de Dios y por los méritos del Mesías, de ser personas que afectan, de ser personas que son interlocutores válidas entre el cielo y la tierra, que somos su idoneidad en la tierra y que tenemos que manejarnos, sí, solo sí, de esa manera, para de esa manera poder ser efectivamente embajadores del reino. Hoy nos convoca a un escenario muy distinto al que les tengo acostumbrado. Hoy, a partir de algunas diligencias que he tenido que hacer y de algunos tiempos que he tenido que hacer, he aprovechado este maravilloso escenario y este tiempo precioso que Dios puso delante de nosotros como un escenario propicio, como un precioso pizarrón, como un púlpito de lujo para poder compartir contigo y seguir siendo funcionales a los propósitos de Dios y seguir estableciendo esa cercanía y poder establecer esas dinámicas que nos hemos propuesto a partir de los devocionales diarios. Cuando repasaba y meditaba en la palabra que hoy quiero compartirles, uno no puede evitar, y seguramente caiga en el error de cortar muy grueso, demasiado grueso tal vez. Pero cuando uno hace un repaso pero muy rápido y muy genérico por el peregrinar y la consolidación de la institucionalidad de Dios, de su pueblo, en ese peregrinar, ¿verdad? Desde Abraham hasta acá, te diría, pero básicamente a lo largo de todo el antiguo pacto, definitivamente encontramos al pueblo de Dios insertos fundamentalmente en un sinfín de eventos que claramente están representados por hechos bélicos. Claramente la formalidad, ¿verdad? Y la consolidación concreta del pueblo de Dios y su asentamiento en la tierra prometida siempre estuvo ligado a ejercicios de violencia. Siempre la guerra ha sido algo que ha acompañado y ha sido parte hasta el día de hoy del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy la guerra sigue siendo un escenario que ha marcado y ha acompañado la construcción, la consolidación del pueblo de Dios en su asentamiento, en establecerse bajo las condiciones, pero también en el lugar que Dios había escogido para ellos. Ciertamente la violencia fue un escenario del cual vaya que expertise y vaya que bagaje tiene el pueblo de Dios. Permanentemente uno
uno repasa en prácticamente todos los libros del Antiguo Pacto como el pueblo de Dios, por resolución divina, porque era necesario, ¿verdad?, desarraigar a determinados pueblos, de determinados mojones, de determinados espacios geográficos. Era necesario desarraigarlos de esa posición geográfica, de esa posición espiritual, pero también muchas veces como consecuencia de su propia iniquidad y desobediencia. Hay dos contextos que están íntimamente relacionados con la guerra. Uno claramente es cuando el pueblo de Dios se olvida de quién es su Dios, de cómo es su Dios, y por lo tanto de esa relación y de ese tipo de relación y de dependencia que Dios espera de nosotros. Porque cuando esa relación y ese tipo de relación no está a la altura de lo que Dios espera de nosotros, incurrimos en debilidades que claramente a los ojos del Eterno le resultan insatisfactorios, y claramente por una cuestión de gravedad espiritual, todo lo que uno planta lo termina recogiendo. Por lo tanto, cuando uno termina plantando mal, lo que va a recoger no es necesariamente bien, sino lo que va a recoger es mal. Y muchas veces, como consecuencia de esa soberbia con la que el pueblo de Dios se ha manejado a lo largo de la historia, esa suerte de condición de todopoderoso, una condición claramente equivocada, una condición que solo le cabe y le vale a nuestro Elohim. El pueblo de Dios se ha manejado infinidad de veces con enormes errores, y eso ha traído como consecuencia el haberse expuesto a que enemigos acérrimos, enemigos brutales, ocasionaran graves lesiones en los ejércitos del pueblo de Dios, en su población. Hablamos no solamente de derrotas militares, sino que hablamos también de cautiverios, de cautividad. ¿Cuántas veces las Escrituras relatan cómo el pueblo de Dios, doblegado por un ejército más poderoso porque el pueblo del Eterno decidió renunciar al poder de su Dios y a la responsabilidad que implica el ser un pueblo escogido y un pueblo apartado? Cuando alguien decide salirse de la órbita, cuando alguien decide tomar postura y declararse autónomo ante la soberanía y el señorío de Dios, cuando hemos sido un pueblo apartado para Dios, ciertamente lo que perdemos es la autoridad divina, el posicionamiento divino, y por lo tanto cualquier influencia de este plano, de esta dimensión, fácilmente puede doblegarnos. Por eso la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo. Lo que la Escritura está diciendo es: yo soy más que vencedor cuando mi vida está sometida, sujeto a posiciones espirituales concebidas en el cielo como consecuencia de un alineamiento de mi vida para con el propósito eterno, y un sometimiento voluntario de mi ser ante el señorío, la soberanía y la determinación del cielo. También el pueblo de Dios, como parte de su propósito, que no deja de ser una enseñanza en sí mismo, se ha enfrentado en ese devenir, en ese construir, en ese avanzar, se ha enfrentado a la necesidad de tener que desarraigar determinados ejércitos, determinados pueblos, determinadas culturas, para poder limpiar ese terreno, para que el pueblo pueda avanzar, pueda establecerse, pueda vencer esos niveles de iniquidad, pueda romper esos niveles de opresión, pueda abrir los cielos espirituales sobre ese espacio geográfico, y a partir de allí seguir avanzando y seguir construyendo. La violencia ha sido algo que ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de la historia, pero déjame remitirme a un mojón muy puntual, absolutamente puntual, en uno de esos tantos ejemplos de el pueblo de Dios enfrentándose a ejércitos enemigos.
Hay un relato en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando el ejército del pueblo de Dios, comandado por su rey, su primer rey, llamado Saúl, ellos se enfrentan a su némesis. Los filisteos han sido a lo largo de la historia un acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Han sido catalogados por algunos avesados hombres que han estudiado la cultura hebrea y han estudiado la cultura de aquel entonces, y relatan cómo este pueblo filisteo era un pueblo realmente temible, era un pueblo absolutamente sádico a la hora de la batalla. Relatan algunos a modo de ejemplo, compartiendo cómo los filisteos trataban a sus subyugados. Se dice que les quitaban la piel, los pelaban literalmente y los empalaban o los clavaban, ¿verdad?, en esas zonas desérticas en donde el sol durante la mañana, tarde, alcanza temperaturas inhumanas, llevando a que esa persona viva un dolor absolutamente inhumano. Ese es el relato y la figura del ejército y de la demonización que subyugaba y que representaba este ejército filisteo. Relata la Escritura como el capítulo 17, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, que se gesta una vez más el escenario propicio para que ambos ejércitos se enfrenten en una batalla, se enfrenten en lucha. Dice la Escritura que el ejército filisteo, ¿verdad?, cierra filas, lo hace en un lugar específico, y puntualmente dice que el ejército de Dios se reúne en el valle de Ela o Elá, y dice literalmente: y Saúl presenta a sus ejércitos en orden de batalla. Es un dato no menor que una de las figuras que aparece como consecuencia y paladín de esta historia, y me refiero claramente a la figura de Goliat, como una figura claramente demoníaca, como una figura claramente satánica, como un ejercicio de poder demoníaco, poderosa, ciertamente poderosa. Alguien que tuvo la capacidad de intimidar, de amedrentar, de llevar a que los demás se acobardaran. Vaya si tenía poder Goliat, vaya si tenía lo necesario, más allá de su altura, más allá de su musculatura, más allá de su armadura. Ciertamente sus gritos amenazantes, su constante amenaza al pueblo de Dios estableció grietas enormes en el pueblo de Dios, al punto de que Saúl y prácticamente todo su ejército cayeron ante el filo de las palabras de ese filisteo incircunciso, y el temor los invadió, la cobardía los invadió, y la única respuesta que tuvieron ante las voces amenazantes de este filisteo incircunciso y de la violencia que los filisteos en general proponían, el pueblo de Dios lo único que hacía era cerrar filas, mantenerse allí apertrechado, pero víctimas de un temor escalofriante. Es en ese mismo contexto, insisto, en donde narra la Escritura, y lo dice de manera textual, de que Saúl cierra filas, junta sus ejércitos y establece un orden para la batalla. Y yo hoy quisiera tomar esa expresión, porque ciertamente la vida del Hijo de Dios es una vida que va de victoria en victoria y de gloria en gloria, y eso de alguna manera o de todas maneras implica e incluye que nuestra vida no escapa de esa realidad, y que todos los días para nosotros son escenarios que
que muchas veces, como consecuencia de nuestros errores, pero también como consecuencia de nuestros aciertos y en esa necesidad de avanzar y de remover esas piedras y esos obstáculos que están delante, esas piedras y esos objetos que están delante, esos niveles de iniquidad, esos paradigmas mentales, esos rasgos culturales necesitan ser arrancados, y eso sucede sí, solo sí, por medio de la violencia. Por lo tanto, la violencia bien entendida, la violencia espiritual, la violencia cultural, la violencia de la perseverancia es fundamental para que la iglesia pueda tomar posesión de su tierra prometida, de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha señalado, de lo que Dios se ha comprometido a que alcancemos, una promesa que es condicional a que yo tenga la capacidad de estar a la altura de lo que el cielo pretenda para mí. Dios ciertamente tiene pensamientos de bien y no de mal para con mi vida, pero vaya que debemos con una enorme honestidad intelectual reconocer de que hay virtudes que no hemos alcanzado, que hay niveles de gobierno que no hemos alcanzado, que hay territorios que todavía no hemos gobernado porque hemos sido prisioneros de algunos elementos que no nos han permitido estar a la altura de la batalla de turno. Ciertamente la Iglesia de Jesucristo tiene prácticamente todos los días, porque esta cultura así se lo propone, porque este tiempo así se lo propone, porque permanentemente nos está proponiendo mal, porque permanentemente, y como ese filisteo incircunciso se para de manera violenta y amenazante, gritando mañana, tarde y noche lo que ese sistema de gobierno, ese sistema cultural quiere imponernos, y vaya si nosotros nos tenemos que parar firmes. Pero aquí no hay lugar para el temor, no hay lugar para la cobardía, no hay lugar para la desidia, no hay lugar para seguir escuchando las voces de ese filisteo incircunciso, que va a seguir hablando hasta que vos y yo tengamos la capacidad de pararnos, de ir a ese río, tomar esas piedras y salir a enfrentar a ese filisteo incircunciso. Pero quiero detenerme una vez más, insisto, en ese concepto, en esa expresión que creo que es muy representativa de lo que la Iglesia necesita entender y necesita tener para poder ser efectivo al momento de la guerra. Dice la Escritura de que Saúl, al momento de la batalla, puso a su ejército en orden de batalla. Y mi conclusión en este devocional que quiero compartir con ustedes es que el orden, más allá de lo estético, más allá de la disciplina, uno tiene que interpretarlo como lo que es. Y ciertamente el orden es una expresión de guerra. El orden es una expresión de violencia espiritual. Muchas veces nosotros no alcanzamos esos niveles de victoria. Muchas veces los filisteos incircuncisos se nos siguen riendo en la cara, hacen escarnio y público de nosotros, nos doblegan, nos avergüenzan, hacen bullying de nosotros, no porque ellos tengan mayores virtudes que nosotros, sino porque nosotros vivimos vidas desordenadas, porque a la hora de enfrentarnos a la cultura de este mundo, porque a la hora de enfrentarnos a los paradigmas de este mundo, porque a la hora de enfrentarnos a las entidades espirituales que gobiernan y sojuzgan este mundo, lo hacemos en una inferioridad, lo hacemos en condiciones incompletas, poco felices, porque nuestra vida es una vida que está desordenada. Estamos desordenados anímicamente, estamos desordenados espiritualmente, estamos desordenados afectivamente, estamos desordenados financieramente. Nuestra vida es un crisol de desorden por donde lo mires, y cuando uno se enfrenta a esa condición, a esa posición, porque déjame decirte de que el desorden no solamente es un principio de guerra, sino que es una forma de vivir. Por eso cuando yo tengo intimidades con Dios, Dios siempre va a llevar a que mi vida sea ordenada. Cuando mi vida es alineada para con lo que el Espíritu de Dios quiere para mi vida, lo que Él está haciendo de manera intrínseca es ordenarme. Y a medida que yo voy siendo ordenado por medio de la
la revelación del Espíritu y por medio de mi grado de obediencia, lo que Dios va haciendo es ordenándome. Y a medida que Él me va ordenando, lo que va haciendo es estableciendo niveles de autoridad que van a ser fundamentales a la hora de salir y hacer frente a los filisteos incircuncisos de turno. Quiero decirte algo, llamada Iglesia del Señor. Hay muchas batallas que hoy a nosotros nos siguen siendo adversas. Batallas en el ámbito de nuestras concupiscencias, batallas en el ámbito de lo mental, en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de lo ministerial, en el ámbito de lo sexual, en todos los ámbitos. A veces lo único que manifestamos son ámbitos de derrota, espacios de derrota, pero no es porque nuestro Dios no sea poderoso, no es porque Dios no nos haya señalado y nos haya puesto en esa batalla, sino porque no nos hemos preparado de la manera suficiente, no nos hemos ordenado, no le hemos preguntado a Dios, no hemos cerrado filas, no hemos permitido ser santificados por Dios por medio de su corrección, porque para poder ser santificado es necesario ser corregido. Y hoy la Iglesia, cada vez que el Espíritu Santo nos corrige, hace oídos sordos porque prefiere seguir viviendo su vida conforme a uno piensa que es lo mejor, cuando claramente lo mejor es vivir una vida conforme al corazón de Dios. Yo quiero animarte a vivir una vida de victoria. Quiero animarte a que tengas victoria en todos los ámbitos de tu vida. Y para eso necesitamos ordenarnos en todos los aspectos de nuestra vida, varón, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, creo que la primera herramienta, la más válida, la más necesaria, es humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo hoy me encuentro delante de ámbitos que creo que reflejan claramente un desorden. Hay un doble ánimo en mi vida, hay un desorden emocional, hay un desorden ministerial, hay un desorden financiero, hay un desorden económico. Yo renuncio, Señor, a esta condición. Yo someto mi vida, someto mi voluntad y someto cada uno de esos aspectos de mi vida a la voluntad y al señorío del Espíritu Santo, para que sea Él el que reine, Él el que gobierne, Él el que establezca una dimensión de reino que hoy está ausente y que carezco, no porque el Espíritu Santo quiera, sino porque yo no he sido dirigente. Yo quiero animarte a que puedas ser un más que vencedor. Quiero animarte a que puedas entender que ese espacio de gobierno llamado orden comienza con cosas muy prácticas, absolutamente prácticas y de carácter cotidiano. Yo te pregunto, ¿cómo está tu mesa de luz? ¿Cómo está tu ropero? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu cocina? ¿Cómo está tu patio? ¿Cómo está tu ropa? ¿Cómo están tus cosas más personales, más íntimas? ¿Están ordenadas? Usted dirá, varón, pero ¿no le parece que es un poco trivial? Te aseguro que no. Te aseguro que no, porque todo, absolutamente todo tiene una repercusión espiritual. En esta sinfonía divina, cada cosa que yo interpreto en este ámbito material, en este ámbito natural, tiene una resonancia de carácter divino. Y si yo comienzo a ordenar mi vida a partir de cosas cotidianas, de cosas absolutamente familiares, de cosas a las que yo le he quitado absoluta trascendencia porque no he tenido el entendimiento de la importancia espiritual que tiene. Yo quiero animarte a que puedas entender de que todo en tu vida tiene una resonancia espiritual, en esa suerte de cuerda, en esa suerte de acorde que tu vida interpreta, tiene una implicancia, tiene una resonancia en el plano espiritual. Y si muy lejos de establecer una disciplina de orden y de trabajar en los ámbitos más cotidianos, si nosotros no logramos entender ese principio tan básico y ese legado tan necesario, bueno, yo creo que vamos a estar asistiendo a derrotas sistemáticas, porque no hemos entendido de que la vida es muy absolutamente práctica. Yo quiero animarte a ser práctico. Por supuesto que quiero animarte a que seas espiritual, pero así como el apóstol Pablo decía, bueno, ustedes
piensan que los hechos son más efectivos que la fe. ¿Ustedes piensan de que la fe por sí sola es suficiente? ¿O no será que la fe sin obras es muerta? ¿O no será que si las obras que yo manifiesto no son en consonancia con una evidencia de fe, también son hechos insulsos, son hechos irrelevantes, porque no tienen peso, no tienen sustancia, porque son establecidos en contextos equivocados? Yo quiero animarte a que seas un hombre y una mujer ordenado, un hombre ordenado, porque vuelvo a insistir, y con esto termino. El orden no es algo estético, no es algo que queda lindo a la vista. El orden es un principio de guerra, y si no nos ordenamos, difícilmente las batallas que tengamos delante las podamos lograr con la efectividad que Dios espera de nosotros. Dios ha hecho de vos una expresión de confianza. Dios, cuando te concibió con una expresión de confianza. Yo le ruego a Dios que vos y yo estemos a la altura de la confianza que Dios nos delegó. Quiero mandarte un afectuoso saludo, quiero bendecir tu vida, tu familia, tu ministerio, tus finanzas, tu vida conyugal, tu vida paternal, tu vida maternal. Quiero bendecir cada uno de los roles que hoy te toca protagonizar por arte y parte divina. Quiero bendecir tu vida financiera, quiero bendecir tu vida física, tu sexualidad, tus emociones, carácter, autoestima, voluntad. Quiero bendecirte, amada iglesia, y declararte lo que asumo el cielo ha declarado de nosotros, y es que somos la idoneidad de Dios en la tierra, pero que sin autoridad vamos a pasar absolutamente desapercibidos. Así que tenemos una preciosa tarea por delante. Te bendigo, amada iglesia. Shalom, shalom.